Estamos aquí avanzando en nuestra segunda temporada, cada vez más contentos y contentas de poder conseguir, lograr abrir esta conversación de A Correr la Voz por el sur de Chile, conociendo el trabajo y el recorrido de colegas que se han dedicado su vida, ¿cierto?, a contar historias, al arte de contar historias, o el arte de la palabra contada. Y estamos ahora con un dúo dinámico muy especial porque se hacen compañía, ¿cierto? Forman compañía en torno a los cuentos, pero también son compañeros de vida. Entonces es súper interesante hablar sobre eso, de la gente que se dedica al arte escénico, también entender cómo podemos hacer dialogar estos entrecruces, ¿no? De hacer familia y de trabajar juntos. Es algo interesante también de conversar. Entonces recibimos con mucho cariño a Carmen Pérez, ¿cierto? Sureña, de Tomo y Lomo, nacida en Pucón y vive actualmente en Temuco, y a Cristian Franque, que es puertomontino, ¿cierto? También nacido y criado. Sí, ya. Y ahora también está viviendo en Temuco. Así que bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bien, un poquito nerviosa. Muy bien. Ante las cámaras, pero muy contenta y agradecida también de esta invitación. Es un orgullo y la recibimos igual, bueno, yo al menos con mucha humildad y agradecimiento. Sí, muchas gracias. Sí, muy contento también de la invitación y que sirve también para una de las cosas que yo creo que todos los que nos dedicamos a esto siempre andamos buscando también, que es hacer que la narración oral sea cada vez más conocida. Así que por eso muy contento con la invitación y muy contento de estar hoy día aquí contigo. Sí, oye, les quería decir que me gusta, bueno, de tanto como de Cuentearte, que ya estuvo con nosotros en los capítulos anteriores, y yo cuando les llamé o les invité dije, hola, ¿les gusta? ¡Sí! Y no vieron ninguna dificultad, todas las dificultades que habían, y eso me emociona mucho, entonces lo hace especial, ¿no? Porque quiere decir que amamos mucho lo que hacemos y sabemos cuando hay algo a que darle energía y yo creo que les importa entonces esto de poner en valor. Dentro de eso, a todos nuestros invitados y invitadas, nosotros les pedimos que hagamos como un recorrido por nuestra vida para tratar de reconocer cuándo comenzó a embrionarse este ser cuentero o cuándo comenzó a semillar, ¿no? A semillarse también este camino, este fértil camino. Entonces, les quiero preguntar a ambos, primero a Carmen, si tú tienes algún recuerdo de niña que tú puedes reconocer, identificar y contarnos como ese momento en que alguien, algún vecino, vecina, amigo, amiga, tío, tía, abuelo, te contó una historia, o quizás una situación que tú quizás a lo mejor viste, o hasta gente me ha dicho que ha visto una película, escuchado un audiocuento, pero que en el fondo fue ese momento en que conectó con la historia, con el cuento. Hay varios momentos en realidad. Yo identifico como principalmente a 3 personas. Ya. Primero a mi madre. A mi mamá, cuando nos contaba cuentos a mí y a mi hermano. Tenemos muy poquita diferencia de edad. Dormíamos los dos en la misma pieza, en el mismo dormitorio. Y ella nos contaba una historia que le contaba a su mamá. Mi mamá es de campo. Tiene ya su propia historia. Y les narraba un cuento. No era un cuento de libro, digamos, era un cuento narrado. Y lo tengo muy aquí también. Ay, pero hazle mención. ¿Te acuerdas de alguna parte? Cuando no sé, pero la idea era una historia de animales, ¿ya? Y cómo el animal más pequeño era el que generaba como la resolución del conflicto, ¿ya? Como me acuerdo de la frase muy bien cuando decía, yo soy el león de la leonería, el que pasaría me lo comería. Por ejemplo, no sé. Entonces es como que tengo los versos, quizás la historia más difusa. Exacta, no tanto, ¿no? Pero hay algunas frases que los tengo muy, muy en claro, y cuando nos vemos con mi mamá, con mi hermano, las repetimos, se las contamos a nuestros sobrinos, mi mamá a sus nietos, entonces a mi hijo también cuando era más chiquitito, entonces es como muy que ha traspasado generaciones, ¿no? Y eso lo tengo como muy aquí, me acuerdo mucho de esa historia. A mi papá también, mi papá, bueno, es profesor, mi papá contando en la mesa cuando comíamos, almorzábamos, cenábamos, contar historias como si fueran de él. ¿Ya? Mentirosilla. Exacto. O bien contar, me acuerdo muy claramente, el padre de Olegario Lazo Baeza.
que él la tuvo que actuar en algún momento en el colegio cuando era más niño, entonces la tenía pero muy acá, así se la sabía como todos los parlamentos, era muy entretenido también, y bueno, la historia que es bien triste, y reflexionar en torno a esta historia también, nosotros como hijos, ellos como padres, entonces era un espacio bien bonito y lo recuerdo pero muy clarito, también como muy presente desde la historia, de mi historia con las historias, ¿no? Y la tercera persona que recuerdo mucho es mi abuelo paterno. Mi abuelo fue, bueno, de acá vivía aquí en Coronel, fue minero de la isla, de la isla, digo yo, se me cruzaron los cables. Aquí hay una isla al frente, por la Santa Sí, María, como para acá. Sí, pero es de la mina de Schwager. Ay, mira. Y él, un contador de historia, de todas esas historias vinculadas con la minería, con el ser obrero, con la historia de los sindicatos de los años 40, 50, muy potente. Entonces por ahí también hay harta historia y esa es mi vinculación, pues, o sea, tengo de todos lados un poquito. Sí. Qué bueno. Oye, y cuéntanos un poquitito sobre, quiero que me precises el lugar donde naciste y viviste tú como primera infancia. Sí, bueno, yo nací en Pucón, como mi papá contaba que era profesor, mi papá estuvo un año en Pucón trabajando y bueno, yo nací en Pucón. Después mi papá se fue a Pitrufquén, que es un pueblito en el sur también de Temuco. También vivimos ahí unos 3 años y luego nos trasladamos a Temuco. Yo de los 4 años, ya tengo 42, y de los 4 años que vivo en Temuco, así es que ya, bien temucana. Temucana. Cristian, ¿y tú a quién recuerdas o qué situación podrías evocar que sientes que a la que se le debe el que te hayas dedicado a ser cuentero? Pucha, bueno, lo he pensado harto, ¿no? Lo he pensado muchas veces, lo he conversado un par también, he escuchado lo que la Carmen dice, y si bien yo igual tuve una infancia como muchas infancias en el sur, como de escuchar estas historias, como por ahí mi mamá leyéndome un par de cuentos también, mi papá contando las cosas que a él le pasaban cuando niño, un recuerdo de una abuelita que partió cuando yo era muy chiquitito, ella falleció, mi abuelita Celinda, cuando yo tenía 7 años, también contándome el cuento de este dedito que compró un huevito, de este otro que lo cocinó, que al final este guatón se lo comió. Como que pese a eso no siento, no significa, yo no significo, a diferencia de Carmen, como grandes rituales de contar historias en mi familia. Lo he buscado, lo he pensado muchas veces. Siempre me ha gustado escuchar historias, siempre me ha gustado escuchar, pero no tengo como un momento origen, de una persona, claro. ¿Cierto? Una persona, como tú bien dices, ¿cachai? Que como que sea un gran contador, o que yo pasara como días o noches enteras como escuchándolo y esperando que él llegara para contarme historia o escuchar la historia. En verdad no, mi origen creo que no va por ahí. Sí, después como que significo otros momentos que tienen que ver con yo ya contando historias. Ajá. Yo tengo muy claro, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en el liceo, en el colegio, de repente yo viéndome al medio del grupo de amigos y mis amigos como todos escuchándome y mis amigos como pidiéndome casi a coro, como un poco así como basada. Y el basada significaba que yo contaba una historia que era basada simplemente en la realidad, donde yo le metía mi cosecha, ¿cachai? Basada. Entonces mi amigo, basada. Y yo contaba. Y yo me río porque, claro, lo que pasaba en ese entonces, como sigue pasando hoy, que el profesor separaba el grupo y el que estaba al medio, que muchas veces era un reincidente, se iba para afuera de la sala, ¿cachai? ¿No? Se iba para afuera. Entonces me echaron muchas veces por contar historias, y yo a la Carmen y a todo el mundo le digo, y hoy día me llaman los colegios, me pagan incluso, me gano la vida, porque me llaman para contar historias, me vuelven a invitar, pero ahora ya como un invitado de honor, ¿me entiendes? Entonces, como antes me echaban de los colegios porque contaba muchas historias, hoy día me llaman para que cuente historias. Soy un ganador. Entonces, como que esos son mis orígenes, ¿cachai? Y de ahí... Quizás como un don entonces, finalmente. Sí, ¿cachai? Como que me gusta mucho hablar y tengo que andar, lo que te decía un poco afuera, ¿cachai? Como que yo en la vida tengo que andar un poco frenándome. Claro. Porque si no, claro, soy aún más como, ay, este loco, ¿cachai? Que el loco, ¿cachai? ¿Quién lo invitó? Sí, no, pero claro, me resulta también eso de callarme en otros espacios, ¿cachai? Así que como eso, pero como te digo, harto contar historias, tengo un par de imágenes también como de que alguien me dice, alguien me inscribió poco menos, ¿cachai? Para empezar a tomar cursos de narración oral. Como que alguien me dijo, no, tú tenés que hacer cuentacuentos, ¿cachai? Y un par de colegas me inscribieron. Entonces como que yo no tenía idea de lo que era eso. Entonces como que por ahí veo como el origen de esto de las historias, los cuentos. O sea, como una parte ya como más en la enseñanza media que se dice, como más grande, ¿no? Como que si tú de vivenciarlo, digamos. Sí. Entonces no es que hayáis visto o tú recuerdes a alguien específico, sino más bien la sensación del contar. Claro, sí, como te digo.
Si bien hay historias de cuando niño, yo Sí, recuerdo, obvio. ¿cachai? Pero no hay como esta significancia Sí, que claro. la Carmen Súper asume. bien. Oye, Sí. y dentro de lo mismo, ¿cómo después ustedes fueron perfilando su camino? O sea, lo que querían como estudiar o hacer, como porque es lo que nos genera curiosidad, que hay gente que de alguna manera, nada, siente o cree en algún minuto de su vida que se puede dedicar, ponerle periodistas, ¿no? No sé, sonidista. Ya, yo voy a ser profesora. Como de elegir el camino, entre comillas, profesional, que no necesariamente es el vocacional, pero nadie dice me voy a dedicar a contar cuentos, sino que se llega, ¿no? ¿Cómo fue hacerse ese camino? Bueno, en mi caso también lo he pensado a partir de los capítulos que igual he visto de mis compañeros y mis compañeras. Y yo creo que se fue dando de manera muy natural desde el escuchar historias, más que de narrarlas o de contarlas. Yo siempre fui desde mi personalidad como muy de escuchar, muy, no sé si tímida es la palabra, pero muy de observar, de escuchar. Como decía, me gustaba mucho escuchar a mi abuelo, a mis papás, en el colegio, a mis compañeros cuando había algún problema. Yo siempre fui como muy amiga de todos, de todas. Nunca tuve generalmente un problema con nadie. Y siempre, no sé, se da de manera natural que se acercaban a mí, me contaban cosas, me preguntan, yo a lo mejor los escuchaba, a veces preguntaban y pedían consejos, qué sé yo. Entonces, la sabia del claro, colegio. pero claro, así como, pero de manera muy natural. Claro. Nada de, siempre sacaba, no sé, mejor compañera. Entonces, fue una cosa como que se iba dando de manera muy, muy natural. Y también, bueno, mi papá es profesor de historia, entonces también, no sé si fue por eso que me gustaba mucho la historia del país, conocer la historia de otros lugares, la historia de las personas. Y así se fue perfilando sin querer, porque nunca lo pensé, y estudié psicología. Y en psicología como psicóloga también, pues siempre escuchando historias, en algún momento también escuchando mi propia historia, en algún momento de la carrera, digamos, y de ahí para adelante también me fui como mirando un poco más desde mí. Y bueno, y siempre me gustó leer mucho también, y siempre la lectura, no sé, de novelas generalmente. Hoy día me gustan mucho las novelas históricas o biografías, leer mucho de ese tipo de cosas, porque creo que por ahí va, como que se va repitiendo mucho ese tema, ¿no? ¿Cómo puedes aprender a través de otras experiencias que... Sí, de conocer, de cómo ponerle también voz a esas historias. O sea, de cómo visibilizarlas en el fondo también. O sea, cuando yo conozco una historia, cómo esa historia puede servir también a otros, cómo servir a otros o a otras en el buen sentido, digamos, para como transitar las vidas, ¿no? O la etapa vital en la que se encuentren. O mi propia vida también, ¿no? Y ahora que tengo familia, la vida de mi familia, de mi hijo, entonces, que para mí es algo muy central, como dentro de mi vida hoy. Así es que yo creo que por ahí como que se va un poco perfilando esto de cómo me encuentro en algún momento con las historias, y con las historias no tanto narradas, sino que con las historias cantadas. ¿Ya? Porque yo en la compañía de la que formo parte, canto historias. Y yo digo, las historias también se pueden cantar. Y ese canto a mí me sigue de chica igual. Yo de chica, yo no sé, como anécdota, yo era la mascota del fan club de Pablito Ruiz. O sea, de Pablito Ruiz y de Luis Miguel en Pitrufquén, cuando yo vivía allá. Tenía 3 años, apenas sabía hablar y cantaba canciones de Luis Miguel. Me hacían subirme arriba a las mesas y yo cantaba. En la casa también, después cuando fui más grande en los carretes del curso, qué sé yo, con los amigos, en peñas. Mi papá canta muy bien, mi mamá canta también. Cuando chica, el ritual de los domingos era mi papá en la cama con mi hermano, los 3, y él tocando guitarra y nosotros cantando. Entonces, un poco desde ahí parte, desde ahí surge. Qué bello. Qué bello. Oye, ¿y tu camino cómo se fue perfilando? ¿Qué estudiaste? ¿Se dio el tiro? Cuando salí del estudiaste un magíster en cuentería. Claro, en English, en cuentearte, como las amigas de cuentearte.
Bueno, yo estudié periodismo. Ya. Estudié periodismo, salí del cuarto medio y yo sabía y quería, y como que yo tenía que estudiar periodismo. Estudié periodismo, el tema de las historias. Por temas de la vida no terminé periodismo, después hice un par de cosas más y estudié psicoeducación, que es una carrera también del área psicosocial para trabajar en situaciones de alta vulnerabilidad o alta exclusión, sobre todo en temas de infancia y de adolescencia. Entonces, pero a lo que hoy siempre trabajé o iba a trabajar con la palabra hablada. Eso es lo que yo hago, lo que yo he buscado, lo que yo siempre he querido hacer. Ocupar la palabra para algo. Y en ese ocupar la palabra para algo, después yo, bueno, estudié en Temuco, empecé a trabajar en Temuco, me fui a Santiago, y ahí pasaba un poco lo que te decía antes, que yo en Santiago también me encontré, tal como que en esta imagen que yo te hacía del liceo, de la media, como yo al medio y todos pidiéndome más. Yo en Santiago me encuentro también, me acuerdo súper claro, después de los almuerzos, trabajaba en una fundación donde trabajamos con niños y niñas de calle, con consumos, y después de los almuerzos, éramos un equipo grande, yo al medio y todos escuchándome, las historias del sur. Entonces en un momento como que alguien para, oye, para, Frankie, ¿cachai? ¿Tú por qué no eres cuentacuentos, weón? Y yo digo, ¿qué es eso? Y me explican, bueno, los cuentacuentos, los narradores orales, y yo digo, yo quiero hacer eso, ¿cachai? ¿Y dónde se estudia? Y alguien me dice, yo te voy a... Y me mandan un link de la Fundación Mustaki, y me dice, aquí está, Mustaki. listo, te tenés que inscribir. Ya, y me inscribí y quedé. O sea, por eso digo que alguien me inscribió prácticamente, ¿cachai? Yo fui el que puse las letras, pero me mandaron el link. Y yo empecé a ir y me di cuenta de la primera, segunda clase, y yo dije, oye, eso es lo que yo he hecho toda la vida, ¿cachai? ¿No? Y ahí me di cuenta que las cosas, primero me gustaba hacer esto, segundo tenía cierta facilidad para hacerlo, entonces como que ahí entré al tema de la narración, ¿cachai? Del cuentear, como muy, casi que sin pensarlo, como que me llegó, ¿cachai? Sí, pues. Claro, a mí no me gusta mucho como esta frase así como, oh, la narración me encontró, ¿cachai? Ese cuento, pero es como un poco así, como que, no sé si me encontró, pero yo choqué con ella. Y de ahí en más, claro, empecé a ocuparlo y siempre utilizándolo también como para mi trabajo psicosocial, ¿cachai? Contar historias, escuchar historias, como también dice Karen, me gusta mucho escuchar historias también. Escuchar historias, siempre ocupar la palabra, y la palabra hablada, como me gusta decir a mí, la palabra hablada para... Y de ahí eso decantó en ya empezar con esto de contar cuentos de a poco, como hobby, después como empezar a hacer correr la voz, bueno, y esa es otra historia, pero como que llegué a eso a través de, así, como muy, muy a la suerte casi. Oye, y eso cuando estaba ahí en la Mustaki, y entender que era una escuela, bueno, para la gente que no, que de hecho que está de pronto con el interés, porque estamos haciendo este programa a propósito de eso, que se está empezando a visibilizar más, se puede ver como un camino, como un laburo, como un oficio, ¿no? Como cada uno quiera. Y en Chile hay unas extrañas rutas y mezclas, ¿no? Porque tiene una vida oral muy rica. Sin embargo, no existe o no existió la figura del cuentero como profesión, sino que ahora se está perfilando un poco más. Entonces la Escuela Mustaki fue como uno de los primeros espacios, ¿cierto? Que finalmente como que entre comillas formalizó, ordenó un poco esto y iba capacitando personas para que pudiesen ejercer la mayoría en biblioteca, no sé, centros comunitarios. Como que ese es el perfil un poco del cuentero más o menos de esa línea, ¿no? Que está como muy siempre comprometido socialmente. O sea, yo, si hay algo que admiro más o menos del perfil del cuentero y de la cuentera, así como la chiquilla, es que hay un amor muy genuino por la comunidad. Entonces, como que es el contar para otro. Lo que tú decís, un círculo natural, es algo que ahora te enseñan y te dicen, oye, hay que formarla así, así, pero a ti te pasaba. O sea, tú hacías el ruedo, digamos. Entonces, ¿cómo, para ti, cómo fue cachar de que y asimilar que en otras partes quizás del mundo o en otros tiempos era un rol, era una opción, ¿no? La Mustaki enseña un poco eso y te dice, mira, esto es así, digamos, porque eso ocurre en todos los otros oficios y profesiones, pero no en la narración, no es que llegas a una escuela y digas, ramo de oralidad 1. Claro. Sí, fue como te digo, como descubrirlo, como darme cuenta que esto pasaba. Y me gustó mucho. ¿Y era qué te como... llamó la atención? ¿O algún referente o algo que viste que te identificó, que te dijo, yo quiero hacer algo así? ¿Te acuerdas? O sea, he visto muchos cuenteros y cuenteras que yo he tomado algunas cosas de ellos.
pero tampoco tengo como un maestro, por así decirlo. No sé si va un poco vaya la pregunta. No, referente de algo que te guste y uno dice, nada, me gustaría hacerlo como él, esta parte, o creo que eso es. No tanto, es No, verdad. ya. Como que a lo mejor todavía no sé, como que ando buscando quizás, pero como que no, yo sentía que era como un poco, como te digo, como poder trasladar al escenario lo que yo sentía como que se hace cuando hay alguien en un lugar como no escénico, como contando historias y todo el resto de la gente como escuchando, muy entretenida porque quiere, y como es un poco trasladarlo como al escenario, ¿cachai? Claro. Entonces por eso hay cosas que nosotros... pasar como del recreo, Claro, como que el recreo... del almuerzo entonces, a la escena. Sí, entonces claro, como por más ejemplo... consciente. Sí, pues entonces por eso, ahora que lo digo, también nosotros... A ver, me hace mucho sentido lo que tú dices, que el tema del compromiso. Nosotros tenemos un compromiso, una militancia también importante. Decimos siempre que no se cuenta por contar ni por tener buena voz, como dice un amigo por ahí, y contamos mucho con trabajos de derechos humanos, con trabajos de infancia en situaciones de exclusión, con migrantes, con todo. Pero sea donde sea que nosotros vamos a contar cuentos muy potentes, ¿cachai? Para el acto del 11, no sé... Siempre yo busco que la gente en cierto momento se ría. Sí. Siempre, aunque esté contando algo muy terrible, claro. en algún momento va a llegar un quiebre y que la gente se va a reír. Y que era lo que yo mismo buscaba también en el recreo o después del almuerzo, ¿me entiendes? Claro. Entonces como que eso es como una búsqueda y sí, porque la vida creo que es así, ¿me entiendes? Como que se mezcla muy claro de cómo yo entiendo la vida. Entiendo que la vida no es, yo sé que no es color de rosa. Yo sé que ser feliz es, en cierto modo, un acto también de individualismo y de egoísmo, porque es difícil ser feliz en un mundo tan ingrato, pero ser alegre es distinto. Uno puede ser tremendamente revolucionario, buscar ciertas cosas de mucha justicia social y trabajar dentro de muchos momentos de amargura siendo alegre. Sí, y riéndome, ¿caché? Entonces como que yo creo que eso siempre también he buscado como por así decirlo, como un norte, por así decirlo, dentro de lo que es la narración, de lo que yo, o lo que nosotros ahora como compañía sobremanera intentamos hacer. Bacán. Carmen, ¿y tú cómo entonces desde lo que es de psicología, ¿no? ¿Cómo te fuiste perfilando ya como narradora, o cantadora de historias? Cantadora de historias más que sí. Sí. En realidad eso fue por Cristian. Ya, pero entonces ya sí se encontraron. Claro, ya, cuando entonces, o sea, nosotros en verdad... Porque yo me quedé ya, tú estabas ahí trabajando. Mientras eso pasaba. Claro, eso quiero entender. Tú estabas ahí trabajando, estabas en el almuerzo, horario colación, ahí el ruedo, llegó la Mustaki. ¿Y qué pasaba contigo de manera paralela? ¿O ya se conocían? O sea, nosotros nos conocíamos, nos conocíamos... A las 2 años. No sé, desde que yo estaba todavía estudiando mis últimos años de universidad. En ese tiempo yo estudié en la Universidad de la Frontera. Psicología duraba 6 años. Bueno, yo me demoré un añito más en salir. Y yo estaba terminando la carrera. Y Cristian era barman en un bar muy famoso en Temuco. Ya. En ese tiempo, muy de la onda, muy así, muy de lo que a mí me gustaba. Se reunía la gente a conversar, siempre era la misma gente. Era un bar donde tocaban música latinoamericana, qué sé yo, uno podía tomar. La Perrera se llama. La Perrera, ya. Todavía existe, pero bueno, ahora cambió un poco el... Ya. No, pero está bien, la Perrera igual. Bien. Saludos a la Perrera. Ya, pero ella... Pero es distinto, mi apreciación es como que, no sé, es distinto a la onda de esos años, digamos. Estoy hablando del 2005, 6, 7, 8, por ahí. 9, 10. Por ahí, por esos años, en que yo iba al menos. Bueno, y ahí yo conocí a Cristian, siendo él un barman muy simpático, muy bueno para conversar, ¿cierto? Pero en esa onda ya, como en ese contexto, digamos, ¿no? Y ahí nos ubicábamos. Bueno, yo estudiaba psicología, él estudiaba psicoeducación, que en ese tiempo la carrera estaba muy vinculada a la escuela de psicología también, porque esta era una carrera que se impartía en Canadá, y bueno, la psicología hizo como hay un nexo con Canadá para traer esta carrera a Temuco, y en ese momento era pionera psicoeducación en Chile. Un pionero. Sí, bueno, ahora ya, pero en ese tiempo sí. Entonces, yo que estaba más enfocada en la psicología comunitaria, también me formaba mucho en psicoeducación. Entonces ahí también estábamos como bien vinculados en ese tiempo. Y claro, pues justo nos tocó hacer la práctica profesional.
él no se acuerda mucho, yo sí me acuerdo que nos tocó en el mismo espacio, que nos saludamos incluso una vez, 2 veces. Pero nos cruzábamos de esa forma, ¿no? Yo estaba terminando mi carrera, estaba yo en esa onda, después yo me fui de Temuco, me fui a trabajar a Osorno, también en un programa como los que trabajaba Cristian, que era con chiquillos, chiquillas infractores de ley, ¿cierto? Con consumo de sustancias, con muchos ya tenían problemas. Cosas en común más allá de compartir. Exactamente, estábamos siempre en esa onda, yo mucho de escuchar. Y desde el cantar, bueno, yo de la historia yo las cantaba, pues a mí me invitaban a peñas, me invitaban a eventos, no sé, pues como los que decía Cristian, conmemoraciones de fechas importantes, como el 11 de septiembre, qué sé yo. Entonces, pero en esas, ya todavía yo no tenía pero la menor idea de que existía la narración oral, escénica, el tema del cuentacuentismo, o sea, no tenía... Me encanta el cuentacuentos. No sabía nada de nada. Y bueno, yo después más adelante yo tuve una pareja, y quedé embarazada, tuve a mi guaguito chiquitito, ¿cierto? Y yo trabajaba también siendo psicóloga en un colegio ya de la zona costera de Temuco, en Carahue, viajaba todos los días, entonces yo tenía, mi mente ya en ese momento era enfocada 100% en mi rol de psicóloga y también en mi rol de mamá. Ya. Esa era mi vida hasta ahí. Hasta ahí. ¿Y tú? Bueno, yo era un soltero muy codiciado en Santiago. Yo estaba en Santiago, ella estaba, pero claro, nos conocíamos y ahí, bueno, las redes sociales hicieron lo suyo. Yo estaba como en ese tiempo, como empezando con estos cursos de la Mustaki. Y después ya ¿Tú empezaste a seguir el trabajo de él? No, todavía no. Todavía no había un trabajo, ¿cachai? Como que yo estaba tomando cursos, de repente me invitaban a contar. Yo recuerdo que una vez, a través de las redes sociales, Cristian me dice... Voy a contar en La Perrera justo. Claro. Voy a contar... Como yo iba a ir a Temuco a contar, ¿cachai? Iba a viajar a contar. Claro, volver, dije. Claro, entonces, ya, qué bueno, dije yo, así como en la buena onda. Claro, yo no pude ir. No fui. Ahí quedó. No fue nadie, en verdad, no fue nadie. No fue nadie. Pero, bueno. O sea, no, si fueron los que trabajaban, por supuesto. No. Ese día todos faltaron. No, sí fue que como el 2015. Claro, pero eran como no, fue antes del 2014. Ya. Fue como, eran como intentos primero de buscar, ¿cachai? Probando. Claro, como que entonces... Y buscaba y como que ya, pero después llegó un momento en el 2017 en que junto con unos compañeros, unos amigos de ese entonces, se crea como un colectivo artístico cultural que se llamaba Mestizaje. Entonces en este mestizaje que tenía distintas cosas, tenía una editorial, tenía como serigrafía, tenía como distintas cosas, comida saludable, como que ahí medio que lo crean y me dicen, oye, ¿por qué no te incluyes tú que cuentas cuentos y generas como una rama de narración oral dentro de esto? Yo digo, perfecto, Cuentos Mestizos. Y Cuentos Mestizos nació así. Y nació como algo abierto en donde... Yo en este caso invitaba a distinta gente. Y a la primera que invité fue una compañera de ese entonces, una amiga, que era Angélica Tapia, que para nosotros es parte importantísimo de esta historia. Y los dos éramos como los convocantes a los que llegaban distintas, en la idea, iban a llegar distintas gentes a contar. Si había que contar de Galeano, trabajando sobre todo con público adulto. Si había que contar sobre Galeano, invitábamos a algún compañero o compañera que hablara de Galeano. Si de Benedetti, un compañero o compañera. Entonces, fueron llegando un par de gente. Pero al lanzamiento de esa compañía, yo ahí invité por primera vez a Santiago a Doña Carmen. Y Doña Carmen llegó al lanzamiento. Llegó en un carruaje. Doña Carmen llegó, miró esto y después me dice, oye, lo que tú haces es lo que hacía mi papá. Me decía, es como, no tenéis ni un brillo, no. Como que le gustó mucho y como que ahí. Y después como que siguió yendo y seguía en Temuco con su historia y yo ya un poquitito tomando fuerza, pero muy lejano de lo que es hoy día los Cuentos Mestizos. Y ella como que nos veía, a veces podía ir como público y en ese momento como que en un momento como ella... No sé si lo dijiste ahora, pero ella tuvo la guitarra como muy abandonada, el tocar guitarra. Y como que en un momento me cuenta prácticamente, oye, yo sé tocar guitarra. Yo le digo, ¿de verdad? Sí, a ver, toca algo así. Y yo le digo, pero es que tú tienes que estar en Cuentos Mestizos. ¿Pero cómo? No, es que vamos a alternar cuentos y canciones. ¿Cachai? Todavía es una compañía en cierto modo abierta. Y la primera vez que estuvimos juntos, contamos los que son los cuentos del Emebel. Junto con la Angélica todavía, donde nos alternábamos y Carmen hacía como
una o dos canciones, no recuerdo, como muy tímida todavía, ¿cierto? Muy en cierne. Y de ahí eso fue tan bonito y canta tan hermoso que la gente dijo, oye, tiene que cantar más. Y ya la próxima vez no fue, claro, no fue una, no fueron dos, fueron 4 canciones. Y después basada. Y después como que al final esto se fue y de ahí ya Carmen quedó como una integrante estable. Bueno, y el resto de la gente medio que se empezó a ir por cosas como de la vida. Angélica fue mamá, tuvo su propia historia ahí. Y Carmen, nos quedamos los dos. Entonces, y como pareja también nos afiatamos y esto se convirtió... pero nunca me contaron la parte de la pareja. Sí. Ya. Y eso, claro, bueno, ahí. y para terminar, sí, claro, y esto se afiató y se convirtió en este proyecto que era abierto. Nos separamos también del colectivo Mestizaje, también eso decantó en otros trabajos muy lindos. Nos separamos y se convirtió en un proyecto nuestro, propio, y en un proyecto familiar. Ay, qué lindo. Oye, ¿y en fecha eso fue? Más o menos, esto que estaba diciendo el Cristian. Como 2018, 2017. Partimos, claro. Ahí. Sí. O sea, esto de separarse, de ya hacer caminos juntos y de definirse también como en el lenguaje 18. propio, ¿no? Sí, claro, como el 17 tú ibas como invitada, a veces tocaba el 17 y al 18 fue como que ella empezó. Ya, como 7 años, igual bien. Sí. El primer septenio. Sí. Ya, y cuéntame cómo fue entonces que... No, ni exacto, ni la forma, ¿verdad? No, por Sí, favor. bueno, yo como les contaba que tuvimos nuestras historias por separado. Yo, como decía, fui mamá con mi hijo muy guaguito, no me separé del papá de mi hijo. Viví en la casa de mis papás con Alonso, que ahora es nuestro hijo. Nuestro hijo. Y bueno, yo me dedicaba a mi trabajo, como decía, y a la maternidad. Estaba muy metida en eso. Y tenemos nosotros dos una amiga en común que no sé por qué, pero desde hace rato, desde ese momento, hace rato atrás, me decía, oye, Carmen, el Cristian no sé qué. Y a Cristian igual, oye, Cristian y la Carmen no sé qué, no sé qué. Oye, Carmen, lo que pasa es que el Cristian me dijo que te encuentra tan bonita, que no sé qué, que tan simpática. No. Y yo ya vi, no, es que no sé qué, no sé qué. Entonces, como que siempre anduvo con ese bichito y a mí me daba mucha risa, pero yo decía, no, o sea, ya que... ¿Cómo le deseo nomás? ¿Me entiendes? Entonces, en algún momento fue justo en ese año, 2016-17, que me dice Carmen, el Cristian, no sé qué, háblale, ¿no? Y yo, pero, bueno, en ese tiempo Cristian estaba en pareja también y todo, entonces, y yo con mis cuentos, mi historia, veía imposible tener una relación de pareja. Ni siquiera empezar a tener algo porque yo estaba en otra. No quería saber nada con ese tema. Y bueno, en algún momento la Vivi me dice, Carmen, ¿sabéis qué? Cristian... Perdón que lo diga. Cristian está soltero. Y yo, ya no sé qué, ya, ¿sabéis qué más le dije yo? Ya, le voy a hablar. Ya hablaré, mira, este es tu teléfono. Que sé yo. Ay, la y la Vivi también hizo Un saludo a la Vivi. Saludos, Vivi. Sí, somos muy ingratos con la Vivi, pero la Vivi la Vivi es nuestra testigo de matrimonio. Nosotros somos casados por el civil. Entonces, pues la cuestión es que ahí empezó a darse todo así como súper naturalmente, empezamos a conversar. Antes conversábamos por Facebook. O sea, me queda claro que podían hablar mucho rato. Y conversábamos harto, claro. Yo conversaba mucho en la noche, muy tarde, después de que Alonso se quedaba dormido. Y bueno, y así empezamos, y hasta que de repente Cristian me dice, oye, lo que dice él, ¿sabes qué? Ahora el 19 de mayo, me acuerdo la fecha, pero perfecto, vamos a lanzar Cuentos Mestizos. ¿Por qué no vienes? Y celebramos tu cumpleaños, que yo estaba de cumpleaños el 17 de mayo. Y yo, chuta, ya, pues, con todo lo que para mí significaba viajar, salir, bueno, ahí que la complicación por la guagua, en fin, no vamos a entrar en esa es otra historia. Sí. Pero la cosa es que ya, viajé, fui, y ahí estuve en la inauguración, me encantó. O sea, todo un rito. Sí, lo encontré Súper. Hermoso, todo un rito. Fue muy bonito todo. Sí. Sí, fue todo, o sea, fue todo lo que pasó en el viaje, ¿no? Fue muy chistoso y claro, como todo muy simbólico sentí yo después con el tiempo. Buen punto. Sí. Buen punto. Entonces, claro, yo vi la presentación, Cristian contó con otras compañías, con otras chiquillas, todo muy, muy bonito. Yo decía, claro, mi papá, el que igual hacía mucho esto de contar una historia como si fuera de él, pero era de otro, ¿no? Por un cuento en particular que contó Cristian. Entonces, ¿cuál? El de solo vine a hablar por teléfono. Perfecto.
Y fue bonito. Pues bueno, y de ahí pues vamos a encontrarnos, porque esta historia de los cuentos es para mí por lo menos la significó mucho con Cristian, porque él fue el que me invitó, el que me mostró este mundo en el fondo, porque yo no lo conocía. Oye, qué bonita entrada a esta parte que nos interesa, que como vamos a ir desembocando o confluyendo, ¿cierto? A este cruce, bueno, de trayectorias personales que tienen como lo suyo, cada uno, ¿no? Como el viaje del héroe o de la heroína, tienen sus propias búsquedas, uno sale en búsqueda de algo, ¿cierto? También se extravía, es necesario pasar por eso, pero como dijiste tú, en los cuentos aparecen los personajes precisos en el momento preciso que te van indicando quizás hacia dónde ir. Dentro de eso, ustedes, bueno, se están acompañando, ¿no? Y tiene un lenguaje particular dentro de lo que las miles de posibilidades de contar una historia. Ustedes han desarrollado y se están perfilando cada vez más en este cruce de los cuentos cantados o de la música y de la narración escénica. En sí mismo quizás hay una fórmula ahí que está, ¿cómo se llama? Reviviendo, que yo los percibo, o sea, los siento aquí cerca, los miro, los escucho, y que quizás está por ahí esto de sin saberlo, ser portador de un don, ¿no? De un don que no eres tú el primero que elegirse en el último, sino que ha sido un rol social, comunitario, de la gente que logra convocar, atraer, seducir y que finalmente también lo que hace a través de él, esa es mi pregunta a través tuyo, es solo ser un canal de la fuerza de las historias, ¿no? Entonces, mi pregunta, básicamente para que entremos de lleno y como después transitar hacia el cierre, ¿cómo ustedes vivencian la narración oral en términos de lenguaje? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo logran concebir una obra? Y cómo también lo que nos contabas afuera de este rito que yo veo, ¿no? De esta ritualidad que percibo en ustedes, de cómo también este trabajo y esta comunión familiar desemboca en algo, en una puesta en escena. Porque yo lo que percibo es que ustedes tienen toda una alquimia y una fórmula vital, que quizás eso es lo último que uno ve, es la puesta en escena, ¿no? Qué bonito. Sí, claro, pasa esto, seguro a los demás chiquillos y a todo el mundo le debe pasar también, digo, a los chiquillos y las chiquillas, los que estuvieron antes que nosotros aquí conversando de esto, que uno anda tan muchas veces como en la vorágine que no se sienta a pensar, sí, porque uno siempre anda pensando, pero no se sienta a expresar lo que piensa, y nosotros bien sabemos, los narradores orales y las narradoras orales, que cuando la palabra es dicha, es distinto a cuando es solo pensada. Se visualiza de otra manera, se integra de otra manera. Entonces, claro, cuando estamos hablando, me hace demasiado sentido todo esto, cómo decantamos en esto, ¿cachai? Y claro, Cuentos Mestizos, cómo tiene que ir de la mano con nuestras historias, con nuestro proyecto de nuestro proyecto de familia, de sentido de vida. Oye, qué interesante eso, cómo se empiezan a entrecruzar entonces los caminos y los destinos. Y los dones, porque yo veo aquí dos personas que desde niños, quizás con la magia del sur y de la herencia, ¿no? Que a veces no sabemos qué portamos, se manifiestan los dones y ustedes se entrecruzaron como pareja y también como compañeros de escena. Y dentro de eso yo creo que sería súper interesante para la gente que, bueno, les conoce y los sigue, que yo sé que es harta gente que les invita, pero también para quienes no le conocen, que nos cuenten cómo han ido descubriendo y depurando su propio lenguaje al interior de la narración oral, porque al igual que todas las otras artes escénicas, cada uno también tiene su propia búsqueda a través del lenguaje, no es que uno dice teatro y ahí es una sola estética, ¿no? Como que todo es, o así la música, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han ido descubriendo en el lenguaje cosas que les identifican y que les parece importante transmitir? Y que, bueno, claramente nos hagan una demostración para ir hacia este cierre. Yo creo que tú ocupas un verbo que es muy importante, que es descubrir, descubriendo, porque siento que es algo que nos hemos ido eligiendo tanto, que hemos ido descubriendo un poquito entre lo que va funcionando, pero ante todo lo que nos gusta, que por suerte ha sido también lo que funciona. Lo que te decíamos al inicio del tema de como que transversal de la alegría, siempre nosotros intentamos que sean momentos gratos, porque creemos de que, entre otras cosas, por ejemplo, la narración oral es algo muy nuevo, como arte escénico, como lo hemos dicho y seguro tú lo has conversado muchas veces. Entonces como que la gente dice, voy a ir a ver esta narración oral escénica, ¿qué es esto? A ver qué tanta cosa. Claro, y la primera pregunta cuando alguien va a ver algo nuevo es que te hacen es, ¿cómo lo pasaste? ¿Te fijas? Antes de si era bueno o era malo, es como, oye, ¿o de qué se trata? ¿Cómo lo pasaste? Entonces, si la persona se ríe, si es algo entretenido, te va a decir, lo pasé bien.
Y después viene otro análisis, ¿cachai? Después te decís, mira, lo pasé bien, pero no era tan bueno. O lo pasé bien y eran súper buenos. Lo pasé bien, ¿cachai? Pero entonces para nosotros el pasarlo bien es fundamental. Segundo, el tema de la música. Nosotros los dos nos gusta mucho la música. Carmen se sabe todas las canciones, te decía un poco afuera del micrófono, todas las que existen. Entonces como que sabíamos que tenía que ser algo entretenido, alegre, tenía que haber música. Nos gusta mucho viajar, teníamos que ser itinerantes. Entonces nosotros nos describimos y cuando todavía mandamos nuestras primeras propuestas dice: Cuentos Mestizos es una compañía de narración oral y música itinerante y alegre. Ay, itinerante y alegre. ¿Cachai? Y ahí está en esa primera línea o línea y media el manifiesto. El manifiesto nuestro. Y es lo que nosotros buscamos y hacemos. Y en todos lados donde vamos va a ser un espectáculo de narración oral, de música y va a ser alegre. Maravilloso. Entonces, y eso, como te digo, es fundamental. Y de ahí, bueno, el tema de las mezclas, que nosotros somos, porque todo el mundo sabe más o menos lo que es, como las grandes palabras, ¿cierto? Como que uno sabe lo que es, pero cuesta un poco definirlo. ¿Qué es mestizaje? ¿Qué es ser mestizo? Como que a veces cuesta un poco, no sé si todo el mundo podría definirlo, pero se me viene a la mente al tiro, mezcla. Si a mí me dicen mestizaje, yo a un niño o una niña, si es muy chico, le voy a empezar diciendo que si él conoce lo que es una mezcla. Seguro que él me va a decir que sí, ¿cierto? Que son dos cosas diferentes que se juntan y que interactúan. El Cuentos Mestizos es una mezcla por sí también. Entonces es una mezcla de muchas cosas. Bueno, la música, la canción, los libros. Las historias narradas. El amor. El amor, sí. La maternidad. El criar. La pasión. La pasión. La escucha. Sí. Sí. Y en esa lógica también la otra mezcla que nosotros invitamos a escena siempre tiene que ver con los libros. Los libros. Nosotros subimos al escenario, aunque hay un concepto de subir al escenario, subimos al escenario con el objeto libro muchas veces. Y eso también ha sido algo en lo cual hemos ido llegando con el tiempo. En un inicio no. En un inicio quizás yo le hubiese dicho, no, por favor, o sea, ¿cómo el libro? ¿No? Es narración oral, pura y dura. Nosotros ahí también hemos flexibilizado mucho eso y habitualmente subimos a escena o nos presentamos en escena con el objeto libro, narrando, porque creemos de que hay palabras que se tienen que mantener tal como las pensó, las buscó y las encontró el autor o la autora y las mantenemos. Y ahí el acompañamiento que le da la música o el acompañamiento que la palabra le da a la música, yo creo que es el sello que nosotros buscamos y que nos sentimos súper contentos de haber encontrado. Es lo que somos. No se diga más. A ver. A veces Bueno. es cierto. A ver. Sí. Ya, sí, qué bonito. Sí, yo creo que igual, y así como un poquito nomás complementando, que al final cuando la gente le preguntamos o la gente se queda así sentada y chuta, quiere decir algo, en general como que cómo se transmite las emociones, las diversas emociones que generan lo que contamos, porque puede ser alegría, puede ser como nostalgia, puede ser, no sé, tristeza, quizás entusiasmo, qué sé yo, dependiendo de lo que se vaya narrando, pero como lo que decías tú tras bambalinas, me hizo mucho sentido también, Chiqui, esto de que la gente se va como muy conectada consigo misma, conectada con los otros que fueron parte de este espacio, conectadas con nosotros. No sé qué pasa con nosotros, como la conexión que hay detrás de toda nuestra propia historia y nuestra propia historia juntos, que hace que también eso se transmita y que se genere como esa cercanía, como que poco menos que fuéramos amigos, que nos conociéramos de antes, que familia. fuera, que hubiese como, claro, que se genera un algo que es muy bonito y que yo lo veo y que he sido como no sé, como consciente en diversos momentos y con diversos tipos de público, digamos, de las edades, qué sé yo, y de los lugares. Creo que eso es como, ha sido bien bonito escucharte a ti como decirlo, y que a mí me hace mucho sentido porque siento que también ahí hay algo que es un sello, creo. Y algo que no hemos nombrado mucho, que tiene que ver con el tema del juego. Cuidado ahí con el juego del choque de la guitarra. Sí, no será, ya. El tema que no hemos nombrado mucho el juego. Nosotros, Ya. la alegría también cuenta con las historias, pero nosotros jugamos en el escenario. Invitamos a jugar a la gente.
Y la gente participa, y fuese donde fuese que fuéramos, ¿cierto? Fuese un jardín infantil, una escuela, un liceo, un colegio, la cárcel, la universidad, un sindicato, no sé, donde fuese un café, donde fuese que nos inviten, nosotros jugamos. Y dentro de ese juego, por ejemplo, tiene que ver con esto, con que la gente se conecta. Nosotros partimos un juego muy clásico nuestro. Decimos, el que esté escuchando que aplauda una vez. El que esté escuchando o la que esté escuchando que aplauda 2 veces. 3 veces. Que el que esté escuchando o la que esté escuchando que levante las 2 manos, que baje las manos, que se toque la nariz, que se toque las orejas, el pelo, que baje las manos, que el que esté escuchando o la que esté escuchando abraza al compañero o compañera que tiene al lado. Y la gente se abraza. Y nosotros hemos visto a 100, 150 personas en funciones grandes. Hace una semana estuvimos con 300, más de 300 niños y niñas abrazándose. Y todos se abrazan, y cuando se abrazan es como que se ríen, ¿cachai? Y muchas veces se abraza gente que no se conoce. Sí, pues. Y nosotros decimos, al que esté solo se abraza solo, porque si uno no se quiere... ¿cachai? Entonces, algo muy... Y nosotros creemos en el juego también como algo que no hemos nombrado de todo, que tiene que ver con que no hemos hablado de todo, que tiene que ver con la ambientación. Cómo se llega a escuchar un cuento. Sí, claro. ¿Cómo tú llegas? Algo que tú vas a ver narración oral, pero ¿qué es esto? No sé mucho. Y a través del juego llegas y tomamos la energía, la gente llega a la energía que nosotros buscamos. Más alegres quizás, más atentos, más pendientes, un poco más bajos, cuando son niños y niñas, quinto, sexto básico, la semana del colegio, después del segundo recreo, un poco más bajo, calma a través del juego. La ambientación cuentera para llegar a la escucha y la energía de que nosotros queremos para ser